Todo comienza en un parque de diversiones, donde un pequeño llamado Vi disfruta de un paseo en un carrusel mientras su madre lo observa con ternura. Pero la alegría se convierte rápidamente en angustia. Cuando al dar varias vueltas, el niño nota que su madre ha desaparecido. La busca desesperadamente, pero todo lo que distingue son rostros borrosos e irreconocibles. Preso del pánico, termina desmayado, en medio del tumulto de desconocidos que lo rodean. Y ahora, ya tiempo después, lo vemos acompañado por su abuelo en una clínica, donde recibe una noticia inesperada. Vi padece prosopagnosia, un trastorno neurológico que impide reconocer rostros. A raíz del fuerte trauma emocional que vivió, ha perdido la capacidad de ver la cara de los demás. Y obviamente que la revelación deja a su abuelo completamente perplejo. Pero bueno, ahora pasan los años y nos encontramos en el 2023. Vi se ha convertido en el joven CEO de una poderosa empresa tecnológica llamada Next Innovation. Su rutina no comienza sin una taza de chocolate caliente, pero se ve que ningún empleado ha logrado prepararla como a él le gusta. Así que frustrado, decide delegar la tarea a su primo y subdirector de la compañía, Shannon, quien, hartos de los caprichos de Vi, le sugiere contratar a una secretaria. Es entonces cuando aparece Mirin, una joven talentosa que, a pesar de haberse graduado hace 2 años, no ha logrado conseguir un trabajo estable, ya que dedica su tiempo a ayudar a su madre y a su abuela con la venta de productos horneados. Pero bueno, un día recibe una llamada para una entrevista en Next Innovation, una oportunidad que podría cambiar su vida. Mientras tanto, Vi, molesto por la calidad de su chocolate caliente, decide adelantar las entrevistas, por lo que Mirin apenas logra llegar a tiempo. Pero su apariencia inicial no impresiona al exigente CEO. Sin embargo, todo cambia cuando él escucha su nombre completo: Nirapam. Y sí, ese nombre que pertenecía a su madre lo desconcierta por completo, por lo que decide darle una oportunidad. La entrevista se realiza en su oficina, por lo que Vi quiere saber qué la hace especial en un entorno lleno de empleados brillantes. Mirin, segura de sí misma, resalta su capacidad para memorizar con rapidez y su versatilidad para adaptarse. Convencido, aunque aún dudoso, Vi le entrega una pila de documentos con la información que debe aprender y encarga a Shannon a que le ayude a mejorar su estilo con un cambio de imagen. Es por eso que juntos, Mirin y Shannon visitan una tienda de ropa, donde él le compra varios conjuntos, y en medio de la transformación, él le revela que sabe que ella se ha postulado en repetidas ocasiones en la empresa, y que su verdadero nombre no es el que figura en los documentos. Nerviosa, ella admite que su madre eligió ese seudónimo creyendo que le traería buena suerte. Curiosamente, el nombre pertenece a la mejor amiga de la infancia de su madre, a quien nunca llegó a conocer. Ya más tarde esa misma noche, Mirin regresa a casa emocionada, cargando bolsas de ropa y buenas noticias. Al contarle a su familia que consiguió el trabajo, la alegría inunda la casa y obviamente celebran con entusiasmo. Ya al día siguiente, Mirin aparece en la empresa con un look completamente renovado. Shannon, aunque no puede ver su rostro, se queda impresionado por su apariencia y la elogia. Su primera tarea es simple pero crucial: preparar la tan ansiada taza de chocolate caliente. Con determinación va al supermercado a conseguir los ingredientes necesarios, y al regresar se enfoca en cada detalle, hasta lograr una bebida que deja a Vi completamente asombrado. El sabor lo transporta de inmediato a su infancia, al chocolate que solía preparar su madre, y una emoción contenida lo invade, y por un instante se permite recordar aquel momento reconfortable en el que su primo le ofrecía un helado para poder consolarlo. Intrigado, Vi quiere saber cómo fue capaz de recrear ese sabor con tanta precisión. Mirin simplemente responde que su madre se lo enseñó, quizás de una receta escolar, pero Vi, escéptico, le exige que le dé la receta, pero ella se niega por temor a ser despedida después de revelarla. Y así, él, aún más frustrado, le advierte que deberá prepararlo nuevamente, y si no lo hace igual de bien, perderá el puesto. Entonces, más tarde, cuando Mirin vuelve con una taza nueva de chocolate caliente, Vi le informa que lo acompañará a una fiesta esa misma noche, por lo que le entrega un dossier con información que debe memorizar rápidamente, y la lleva a una tienda de alta costura. Ahí, Mirin se prueba distintos vestidos hasta que encuentra uno perfecto, a lo que Vi, sorprendido por cómo le queda, se acerca y, sin poder ver su rostro, toca nuevamente su cara, tratando de captar algún detalle con el tacto que sus ojos ya no pueden percibir. Así que esa misma noche, mientras ultiman los detalles para el evento, Vi le explica a Mirin que el verdadero objetivo de la fiesta no es socializar, sino encontrar un potencial inversor para su empresa. Le pide que se mantenga cerca y le indique discretamente quién se le acerca y con quién está hablando. Por su parte, Mirin no comprende del todo la situación, ya que aún ignora su condición, pero obedece sin hacer más preguntas. Entonces, cuando llega al evento, Vi se convierte en el foco de atención de inmediato, mientras que Mirin lo acompaña discretamente, caminando siempre un paso atrás para no llamar la atención. En medio del bullicio aparece Tanya, una vieja conocida de Shannon y miembro de una de las familias más poderosas del país. Su actitud revela cierto interés por Vi, aunque bueno, él no muestra el menor entusiasmo. Es así que vemos que más tarde, Tanya expresa su molestia por Soyfit, la madre de Shannon, quien no oculta su envidia hacia el ascenso de Vi, convencida de que su propio hijo es más capaz. Por lo que, estando molesta, Soyfit conversa con el presidente de la empresa, quien también es el abuelo de Vi y de Shannon,
y se queja de que su hijo se esfuerza demasiado trabajando para Vi y se descuida a sí mismo. De esta manera, el abuelo preocupado cuestiona a Shannon, pero este intenta calmarlo diciendo que su madre solo exagera. Y vemos que mientras tanto en otro rincón de la fiesta, Vi y Mirin se cruzan con Matthew, una inversora de peso que muestra interés en su proyecto. Mirin toma la iniciativa y le explica con seguridad los detalles de la nueva aplicación de la empresa, llamada Presed. A lo que Matthew queda impresionada y parece dispuesta a invertir. Incluso le haga los pendientes que lleva Mirin, destacando su buen gusto. Pero el elogio se convierte en un punto de inflexión cuando Mirin con total sinceridad comenta que no le agradan, pues les parecen demasiado grandes y muy llamativos, como si fueran una valla publicitaria, aunque sin saberlo acaba de menospreciar una pieza de la marca de joyas que dirige la hermana de Matthew. Y obviamente que por su lado, la inversora se ofende de inmediato y cancela su interés de la empresa, retirándose del evento sin más palabras. La reacción de Vi nos hace esperar. Furioso culpa a Mirin por haber arruinado la única oportunidad importante de la noche, por lo que le lanza críticas crueles, menospreciando su origen y su falta de tacto, lo cual obviamente la hace llorar. Así que dolida, se aleja sin decir palabra. Shannon, al ver la escena, se enfrenta a su primo y lo reprende duramente, llamando su atención sobre lo injusto y humillante de su actitud. Y se ve que las palabras resuenan dentro de Vi, quien comienza a reprocharse por todo lo que pasó. Horas más tarde, Vi encuentra a Mirin sola en un puente, y al verla tan quieta, asume lo peor y corre desesperado hacia ella. Cree que está a punto de hacer una locura, pero cuando se acerca se da cuenta que simplemente está desahogando su rabia maldiciendo su nombre. Sin pensarlo le grita, provocando que ella se sobresalte y resbale. Y en un impulso, él la atrapa justo a tiempo, evitando una caída que pudo haber terminado muy mal. En ese momento aparece Shannon y llama a la joven por su apodo, Mirin. Vi, aún agitado, queda confundido al escuchar ese nombre, pues hasta ahora creía que Nirapam era su verdadero nombre. Entonces un recuerdo del pasado cobra vida. Una mujer perdida y temblorosa que recibe dulces de una niña. Esa niña era Mirin y la mujer Nirapam, quien afirmaba no recordar su nombre ni su origen. Pero de vuelta al presente, Mirin le aclara a Vi que Nirapam es su nombre real y Mirin su apodo. Pero Vi duda, le cuesta aceptar que un nombre y un apodo tan distintos puedan corresponder a la misma persona. A lo que Shannon toma partido por ella sin dudarlo. Le recuerda a su primo que si decide despedirla, él mismo la contratará como su asistente. Y en ese instante toma su mano. Y Vi, actuando por impulso, sujeta a la otra. Y atrapada entre ambos, Mirin se frustra, se suelta y se va por su cuenta. Y Shannon, estando preocupado, se ofrece a llevarla a casa. En el camino se disculpa por todo lo ocurrido, por el papel que su primo ha jugado y por el caos emocional que ha provocado. Ella, sin guardar rencor, le dice que no debe sentirse responsable. Aunque las cosas no salgan como espera, asegura que podrá seguir adelante. Además, le hace saber que Vi, pese a su arrogancia, lo respeta profundamente y siempre busca su aprobación antes de tomar decisiones importantes. Shannon, sorprendido por sus palabras, la observa en silencio, mientras ella se despide. La mira con ternura y, por primera vez, su rostro se sonroja. Y al llegar a casa, se encuentra con Vi esperándolo. El más calmado se disculpa por su comportamiento inmaduro, pero no puede evitar cuestionarlo, porque apoya tanto una extraña en lugar de a su propio primo. Shannon, visiblemente molesto, le recuerda que Mirin no es solo la única que puede preparar el chocolate caliente como él lo quiere, sino también la única que ha demostrado ser verdaderamente capaz y dedicada, y le señala que Vi, en su afán por sentirse superior, no mide las heridas que causan los demás. Y la discusión sube de tono, hasta que Soy Fit, que escucha todo desde lejos, irrumpe en la conversación. Cansada de las quejas, arremete contra Vi y lanza un comentario que corta como cuchillo. Dice que le faltan modales porque su madre lo abandonó. Y la frase golpea directo lo más profundo. Vi queda mudo. Shannon, también afectado, decide intervenir y se lleva a su madre lejos antes de que las cosas empeoren. Y ahora, ya al día siguiente, Mirin ordena un pastel como gesto de disculpa hacia Vi. Sin embargo, al llegar a la oficina, se entera de que él ha decidido tomarse el día libre. Más tarde se cruza con Shannon, con quien mantiene una conversación relajada, y aprovecha para entregarle el pastel, que él acepta encantado. Y mientras comparten ese pequeño momento, Shannon menciona que su primo suele desaparecer sin previo aviso cuando necesita pensar, a lo que Mirin sonríe, como si intuyera exactamente a dónde podría haber ido. Poco después llega solo a un parque de diversiones, y ahí, entre luces apagadas y música lejana, lo encuentra. Vi está sentado en un carrusel, girando lentamente. Solo. Sí, la escena lo dice todo. Sorprendido por su presencia, le pregunta cómo supo que estaría ahí, pero ella evita responder directamente. Más tarde, mientras escriben juntos en una libreta de ideas, Vi confiesa que ese parque es el último recuerdo que guarda de su madre antes de su desaparición. Y al escuchar esto, Mirin se conmueve hasta las lágrimas y le promete esforzarse aún más para no fallarle. Y con esa sinceridad logra que él la perdone, aunque le pide que guarde secreto sobre su madre.
Al día siguiente, ambos acuden a una reunión con Tanya para discutir temas de negocios. Pero apenas Vi se aleja un momento tras recibir una llamada urgente, Tanya aprovecha la ocasión para burlarse de Mirin. Se burla de su ropa, de su presencia e incluso lanza insultos despectivos. Pero Mirin no se queda callada y defiende su lugar. Entonces Vi regresa y presencia el final de la escena. Sin dudarlo, reprende a Tanya por su actitud y se lleva a Mirin del lugar, ofreciéndole disculpas por no haber estado presente. Y le recuerda que debe confiar más en sí misma, porque nadie tiene derecho a menospreciarla. Así que intentando animarla, menciona que escuchó sobre el pastel que le preparó y le gustaría probarlo. Mirin explica que se lo había dado a Shannon, pero acepta encantada en hacerlo uno nuevo. Más tarde, ambos llegan a la casa de ella, ya de noche, mientras su familia duerme. Las luces están apagadas y en la oscuridad terminan chocando. Vi cae accidentalmente sobre Mirin y por un instante la cercanía sugiere algo más, hasta que la madre y la abuela de Mirin aparecen de repente. Las dos mujeres alarmadas creen que alguien está intentando aprovecharse de su hija en su propia casa, pero Mirin las calma rápidamente y le explica que él es su jefe. Entonces un recuerdo del pasado cobra vida. Nirapam, la madre de Vi, lleva a una pequeña Mirin y a su madre a una iglesia. Les pide quedarse en secreto, pues ha decidido refugiarse ahí. Unos meses después regresan con un periódico donde aparece una búsqueda activa por su paradero. Es por eso que intentan convencerla de volver con su familia y buscar tratamiento. Pero Nirapam se niega, sabe que su demencia solo irá en aumento y no quiere que su hijo la vea en ese estado. Pero bueno, ya en el presente, la madre de Mirin se alarma al darse cuenta de que el joven en su casa es precisamente el hijo de Nirapam. Así que lleva a su hijo a un lado y le advierte que todo podría volverse peligroso si la verdad sale a la luz. A lo que Mirin le promete que mantendrá el secreto. Pero ahora se revela lo más importante. Ella siempre supo quién era Vi y se postuló a su empresa una y otra vez usando diferentes nombres con la esperanza de acercarse a él. Esa noche, entre risas y harina en la cocina, preparan juntos el nuevo pastel. Y ya la mañana siguiente, Mirin visita la iglesia y le entrega el pastel a Nirapam. Y al saber que fue hecho por su hijo, la mujer rompe en llanto. Pregunta cómo sucedió todo. Y Mirin le cuenta que intentó entrar a la empresa varias veces, pero solo logró ser contratada cuando usó el nombre de su madre. Y eso significa que Vi, de alguna forma, aún la recuerda. Así que conmovida, Nirapam le pide que le tomen muchas fotos de su hijo. Pero en un instante se olvida de todo. El rostro de la confusión vuelve y empieza a alterarse. A lo que Mirin la abraza con fuerza, asegurándole que todo va a estar bien. Y ahora ya al día siguiente, la empresa se reúne para discutir la pérdida de la posible inversora, o sea, de Matthew. Soyfit aprovecha la oportunidad para culpar a Mirin de todo lo ocurrido, pero Vi la defiende sorprendiendo a todos. Sin embargo, el abuelo de ambos le exige resultados. Debe encontrar un nuevo inversor lo antes posible. Soyfit, convencida del talento de su hijo, interviene y afirma que Shannon puede hacerlo mucho mejor. Y ante la tensión, el abuelo le propone una solución directa, que ambos busquen un inversor por separado, y el que logre cerrar el mejor contrato tendrá el control de los próximos proyectos de la compañía. Entonces, motivado por el desafío, Vi le informa a Mirin que irá tras una figura legendaria del mundo empresarial, Big Noi, también conocido como el dragón de las inversiones. Siguiendo pistas y recomendaciones, llegan a un lugar de ancianos donde un grupo de adultos mayores juega al ajedrez, a lo que uno de ellos tiene un tatuaje de dragón en el brazo, y todo parece indicar que es él. Vi intenta entablar una conversación sobre negocios, pero el hombre se levanta sin decir una palabra y se marcha, dejándolos sin respuesta. Mientras tanto, Shannon decide tomar cartas en el asunto y se acerca a Tanya con una propuesta directa, que se convierta en su inversora. A lo que ella, acostumbrada a tener todo lo que quiere, se muestra desinteresada al principio, asegurando que tiene dinero de sobra y que no necesita involucrarse en más negocios. Pero cuando Shannon le sugiere que, de esa forma podría estar más cerca de Vi, su expresión cambia por completo. Pero de vuelta al hogar de ancianos, Vi y Mirin continúan intentando convencer a un anciano que creen que es Big Noi. Finalmente logran que acepte escuchar su propuesta, pero pronto se dan cuenta de un pequeño detalle. El hombre cree que son agentes de seguro. Ante esto, Vi le pregunta si es el famoso inversor que están buscando, pero él niega con total seguridad. Y la frustración se apodera de Vi, que comienza a recordar un momento de hace 14 años, cuando su abuelo le mostró una foto de Big Noi. Sin embargo, debido a su prosopagnosia, nunca pudo memorizar su rostro. Pero por otro lado, Shannon, cansado de la incertidumbre, decide contratar a un investigador privado para que reúna toda la información sobre Mirin. Especialmente le intriga porque tiene el mismo nombre que su tía política, algo que no ha logrado pasar por alto. Al día siguiente, Mirin se encuentra horneando como siempre. Entrega 30 pedidos y uno de ellos va destinado a su vecina, a quien cariñosamente la llama tía Noi. Y justo cuando está por marcharse, escucha una conversación que la deja atónita. Descubre que su querida clienta es en realidad la legendaria inversora que tanto ha estado buscando. Sin perder un segundo, corre tras su auto. La alcanza y le propone que escuche su idea, una aplicación diseñada especialmente para personas con discapacidades, a lo que la tía Noi, algo sorprendida, acepta verla, pero solo por 15 minutos, y le pide que asista a su oficina dentro de 2 días.
Emocionada, Mirin le da la noticia a Vi. Él no puede creerlo. Finalmente han encontrado a la verdadera Big Noi. Y para preparar la presentación, le sugiere que se quede a trabajar en su casa. Ella acepta. Y mientras calienta chocolate caliente, se felicita en voz baja por su logro. Y sin que se dé cuenta, Shannon la escucha desde la distancia, sintiendo una punzada de celos. Más tarde, Vi y Mirin se sumergen en los preparativos. Trabajan juntos en el plan de negocios y entre papeles y estrategias, ella comienza a darse cuenta de lo atractivo que es él, lo cual la pone algo nerviosa. A lo que esto Vi lo nota, aunque no puede ver su expresión, y se acerca para tocar su rostro y descifrar lo que está sintiendo. Y ese gesto solo hace que su corazón lata aún más rápido. Y vemos que mientras tanto, Shannon habla con su madre y le comenta que Mirin ha encontrado a Big Noi, pero Soy Fit simplemente se ríe, convencida de que lo chiste nadie con ese nombre. Más tarde esa noche, Mirin agotada se queda dormida sobre el escritorio. Vi se le acerca en silencio, toca suavemente su rostro y desea poder verla sonreír. Y cuando se retira, nuestra chica se despierta confundida. No entiende lo que está pasando, qué ocurre entre ellos y cuál es el verdadero estado emocional de su jefe. Y ahora ya 2 días después, llega el momento decisivo. Mirin llega temprano a la oficina, pero mientras espera a Vi, Shannon aparece. Durante una conversación aparentemente casual, ella accidentalmente menciona a la tía Noi, lo que despierta su curiosidad. Y justo en ese momento Vi llega y al verlos juntos se incomoda. Le pide a Shannon que no se entrometa, dejando claro que no quiere que su primo obtenga información a través de su secretaria. Y ahora ya más calmado, le dice a Mirin que puede hablar con quien desee, pero le recuerda que hay ciertos temas de trabajo que deben mantenerse confidenciales. Poco después, ambos se dirigen al parque donde se encuentran con la tía Noi. Ahí, Vi presenta su propuesta, una aplicación de salud orientada a personas mayores y con discapacidad. Pero la inversora, con su aguda visión, le dice con franqueza que él jamás podrá entender realmente las necesidades de ese público. Y entonces por primera vez Vi se sincera por completo. Confiesa que él mismo vive con una discapacidad. No puede ver rostros, y esto ha marcado su vida desde pequeño. Le ha impedido reconocer emociones y lo ha aislado del mundo entero. Revela que todo comenzó el día que su madre lo abandonó. Una historia que nunca antes había compartido con nadie fuera de su familia. Y las palabras de Vi conmueven a Mirin profundamente. Llora en silencio, comprendiendo por fin por qué siempre necesitaba que ella identificara a las personas por él. Entonces se acerca, le toca el rostro con suavidad y le dice que no le gusta verlo llorar, y ese gesto lo desarma. Tía Noi, también conmovida, decide considerar seriamente su propuesta. Se lleva el expediente, prometiendo que se pondrá en contacto si desea invertir. Ya a solas, Vi le pregunta a Mirin cuál era la expresión de tía Noi. Ella responde que era de compasión, lo que a él no le agrada. Le pide que no llore por él, pero ella aclara que no lo hace por lástima, sino porque ahora entiende lo solo que debe sentirse. Y en ese momento le promete ayudarlo a interpretar las emociones de los demás, para que nunca más se sienta ajeno al mundo que lo rodea. Desde entonces los dos comienzan a acercarse, y entre miradas, sonrisas y gestos sutiles, empiezan a coquetear sin siquiera darse cuenta. Ya esa noche en casa, la madre de Mirin comienza a notar ciertos cambios en ella. Su hija parece más distraída, más sonriente y diferente. Intuye que algo está ocurriendo, así que le pregunta directamente si está empezando a sentir algo por su jefe. Mirin lo niega, pero su madre no le cree, y con tono serio le advierte que lo que está haciendo es peligroso. Si Vi llega a descubrir su conexión con Niran Pan, podría salir muy lastimado. Ya la mañana siguiente, Mirin le muestra a Vi una pequeña herramienta de entretenimiento para perros, un clicker. Le explica que ha diseñado un sistema para ayudarlo a reconocer emociones a través del sonido. Un clic significa alegría, y 2 clics un enojo. Un mecanismo simple, pero poderoso. Enseñar a otra persona a utilizar este método, junto con la receta del chocolate caliente. Pero enseguida aclara que eso no será necesario, porque no tiene intención de irse a ninguna parte. Más tarde prueban el sistema en la oficina, y para sorpresa de todos, funciona a la perfección. Vi comienza a interactuar con los empleados como nunca antes lo había hecho. Por primera vez, logra captar lo que los demás sienten sin miedo a equivocarse. Y la reacción de los presentes lo dice todo. El asombro es total. Justo en ese momento, Shannon y Tanya hacen su entrada. Ambos quedan impactados al ver lo mucho que ha cambiado Vi. Mirin le avisa que Tanya está presente y le sugiere que sonría, pero él, fiel a su estilo, muestra su incomodidad, a lo que Tanya lo nota, se siente ofendida y reacciona de forma inesperada. Promete invertir una gran cantidad de dinero solo para convertirse en accionista y tener la autoridad suficiente para despedir a Mirin. Y de esta manera llega el día de las presentaciones oficiales. Es el momento en el que ambos primos deben presentar sus inversiones frente al abuelo y al comité. Sin embargo, Vi aún no ha recibido noticias de Big Noi, y eso lo tiene visiblemente preocupado. A lo que la reunión inicia, y Shannon se presenta junto a Tanya como su inversora. Vi, por su parte, se encuentra solo. Tanya, confiada, se burla de él, insinuando que es incapaz de lograr algo sin su ayuda. Pero en el momento más tenso, se abren las puertas. Big Noi entra con paso firme, dejando a todos boquiabiertos. Algunos no entienden quién es, pero el abuelo la reconoce de inmediato,
a lo que ella se disculpa por el retraso, explicando que venía de una cita médica y le pide al presidente hablar en privado. Es así que la sala queda vacía. Afuera, Tanya no tarda en desahogarse, reclama por haber sido excluida y exige respeto como inversora. Pero al ver a Mirin cambia el tono, lanza insultos directos sin medir consecuencias, y su hostilidad provoca una reacción inmediata. Tanto Vi como Shannon intervienen para defender a Mirin y detenerla de inmediato. Momentos después el abuelo sale y llama a sus dos nietos a su oficina. Mientras ellos entran, Tanya aprovecha para volver a intimidar a Mirin. Le asegura que cuando tome el control de la empresa, le obligará a renunciar. Pero esta vez Mirin no se deja intimidar. Con firmeza le deja claro que no le importa su dinero ni su poder. Jamás acatará sus órdenes ni se rebajará ante ella. Pero dentro de la sala, el abuelo da su veredicto. Ha decidido aceptar la oferta de la inversora de Big Noise, lo que otorga a Vi la ventaja en esta competición. Y Tanya, aunque también participará en proyectos futuros, queda desplazada del foco principal. Shannon al ver esto siente como la sombra de su primo lo supera una vez más, y herido en su orgullo, decide apartarse y subir a la azotea para poder calmarse. Ahí se encuentra con Mirin, que también ha subido buscando algo de tranquilidad, y al verla, Shannon le confiesa que acude a ese lugar cada vez que se siente triste. Ella, notando su angustia, intenta reconfortarlo. Le dice que no debería tomar en serio las palabras de Tanya, que no sabe lo que dice. Shannon, conmovido, intenta confesar sus sentimientos por ella, pero en su apuro cierra accidentalmente la puerta, quedando encerrados en la azotea. Y ambos se dan cuenta rápidamente de que no tienen sus teléfonos. La batería del celular de Shannon está agotada, y el de Mirin quedó abajo. Así que sin otra opción, pasan el rato hablando. Ella descubre que él no ha estado durmiendo bien últimamente, lo cual la preocupa. Pero Shannon admite que desde que Mirin apareció en sus vidas, Vi parece más feliz y que le gustaría tener a alguien como ella a su lado. Y mientras tanto en la oficina, Vi comienza a inquietarse. No encuentra a Mirin por ningún lado. Al preguntar, descubre que Shannon también ha desaparecido. Es así que se dirige a la secretaria de Shannon, quien le menciona que seguramente se fue a la azotea a relajarse. Vi corre de inmediato, y al verlos juntos en ese espacio tan íntimo, siente una oleada de celos que no puede disimular. Y la tensión entre los primos comienza a crecer. Pero de regreso, mientras bajan las escaleras, Vi no puede contenerse y le pregunta directamente por qué está tan molesto con él. Shannon, visiblemente afectado, responde que no es ira, es frustración. Luego se aleja en silencio, dejando a Vi sin respuestas. Esa noche en casa, la madre de Mirin le aconseja que ya ha hecho lo suficiente por su jefe y que lo mejor sería dar un paso al costado. Le advierte que sus acciones podrían tener consecuencias graves y que cuanto más se acerca a él, más posibilidades hay de que la verdad salga a la luz. Una verdad que podría lastimarlo profundamente. Mirin, conmovida por la preocupación de su madre, le promete que pronto dejará el trabajo. Es así que seguidamente la vemos visitando a Nirapam. Le explica que ya no podrá seguir actualizándola sobre su hijo, porque ha decidido renunciar. Y la reacción es inmediata. Nirapam, invadida por la angustia, le suplica que no lo haga. Asegura que si también la pierda a ella, ya no habrá nadie que cuide a su hijo, ni que le brinde un poco de calidez humana. Pero lo que ninguna de las dos sabe es que a la distancia, un investigador privado observa la escena y captura una fotografía que pronto llegará a manos equivocadas. Más tarde, Soyfit recibe esa imagen, y al ver a Nirapam viva, su rostro se congela. No puede creer lo que está viendo. Esa mujer, a quien creía desaparecida desde hace años, sigue con vida. Por lo que, reflexionando sobre todo, Soyfit no tarda en conectar los puntos. Pero en vez de alertar a los demás, decide guardar silencio. Piensa usar esa información cuando llegue el momento justo para destruir a Vi. Y en un flashback nos trasladan al pasado, al día de la boda de Nirapam. Vestida con un elegante vestido blanco, se ve radiante, feliz, emocionada por lo que está por venir. Pero la armonía se rompe cuando Soyfit entra en la habitación. Sin filtro ni compasión, la compara con un sándwich barato servido en un plato caro. Le deja claro que jamás será bienvenida en la familia. Y a pesar de las súplicas de Nirapam, Soyfit continúa humillándola hasta que finalmente se marcha, dejando atrás un corazón herido que nunca se recuperó del todo. Pero ahora ya en el presente, el equipo de Next Innovation está desarrollando una nueva aplicación para encontrar personas desaparecidas, a lo que uno de los empleados expresa su preocupación por la privacidad, sugiriendo que algunas personas no desean ser encontradas. Vi responde con firmeza, diciendo que desaparecer sin avisar es irresponsable. Pero Shannon, con un tono provocador, sugiere que tal vez algunas personas escapan por voluntad propia, para alejarse de sus familias, y esa afirmación desata una tormenta. Vi se siente atacado y le pregunta directamente si está insinuando que su madre lo abandonó a propósito. Shannon no se retracta, le dice que tal vez debería dejar de buscarla, y las palabras golpean con fuerza. Ambos se meten en una discusión cada vez más tensa, hasta que Shannon se marcha de la oficina muy furioso. Por lo que Mirin, tratando de calmar a Vi, intenta acercarse, pero él, aún alterado, le lanza una frase dolorosa. Nunca podrá entenderlo porque todavía tiene una madre, y la herida es inmediata.
Mirin sale de la oficina con lágrimas en los ojos, abrumada por el peso de su secreto, ya que sabe todo sobre su madre, pero ni así ha logrado aliviar el dolor de Vi, y eso la hace sentir inútil. Poco después, Vi se acerca en silencio, y al tocar su rostro se da cuenta de que está llorando. Se disculpa por lo que le dijo y logra reconfortarla. Entonces, en un intento por cambiar el rumbo del día, le propone que se tomen el resto del día libre, por lo que se van juntos al parque de diversiones y por unas horas vuelven a sentirse como niños. Ríen, caminan, comen y por la noche suben al carrusel. Y cuando bajan, Vi se detiene, la mira y le dice que ella es sin duda la mejor persona que ha entrado en su vida. Asegura que, por más cliché que suene, él era una de esas personas frías y distantes, hasta que alguien llegó a su mundo y lo cambió con amor. Entonces confiesa que le gusta, y sin pensarlo demasiado, le propone que estén juntos. Pero al darse vuelta se da cuenta de que Mirin ya no está a su lado, y el pánico lo invade. Corre desesperado hasta que finalmente la encuentra. Resulta que ella había tropezado mientras tomaba fotos y cayó, por lo que Vi la abraza temiendo haberla perdido, e intenta bromear para calmar la tensión, y le dice que si no hubiera escuchado su confesión, se habría ganado un ascenso. Pero de regreso a casa nota que ella está triste, por lo que le pregunta si está todo bien. Mirin, forzando una sonrisa, dice que solo está cansada, y se despide agradeciéndole todo, dejando en el aire una despedida que él no logra comprender. Cree que es una más, pero en realidad es la última. A la mañana siguiente, Vi llega a la oficina, y Mirin no está. En la cocina encuentra la receta del chocolate caliente cuidadosamente escrita, y la sensación de vacío es inmediata. Corre hacia Shannon y le pregunta si sabe algo, pero él también está sorprendido. Ambos comienzan a buscarla desesperadamente, y al consultar en recepción, descubre que Mirin renunció esa misma mañana, y aparentemente salió como cualquier otro día, diciendo que iba a trabajar. Y mientras Vi recorre la ciudad buscándola sin éxito, Shannon va a su casa y habla con la madre de Mirin. Ella, angustiada, admite que tampoco sabe dónde está. Por su parte, Vi visita a la tía Noi, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero ni siquiera ella tiene idea de su paradero. Sin embargo, le sugiere que respire hondo y piense bien, ¿dónde iría alguien como Mirin? Y en ese instante, Vi lo recuerda. Un lugar, un rincón que guarda recuerdos. Sin perder un segundo más, sube al auto y conduce directo hacia allá. Mientras tanto, Shannon recuerda que en una ocasión, Mirin le había mencionado un lugar especial, una azotea donde solía encontrar paz. Y también, sin perder tiempo, corre hacia ahí, pero está vacía. Y a kilómetros de distancia, Vi finalmente llega a una parada de autobús donde ve a Mirin sola, sentada en silencio. Sin decir una palabra, corre a ella y la abraza, y el alivio y la preocupación se mezclan en su rostro. De esta manera la reprende suavemente por haber renunciado sin avisar, pero a ella, aún conmovida, le pregunta cómo supo dónde encontrarla. Vi le recuerda que una vez ella le confesó que aquel era el único sitio donde se sentía tranquila, y la emoción la sobresalta. Lo abraza con fuerza y se disculpa por haberse ido. Mientras tanto, en otro lugar, Shannon recibe una llamada inesperada de Tanya, quien exige verlo de inmediato. A regañadientes accede, solo para descubrir que ella ya está en su casa, junto a su madre. Ambas lo esperan con una carpeta en la mano. Tanya le muestra las fotos del investigador privado, Mirin en la iglesia junto a Nirapam. Y la sorpresa de Shannon es evidente. No puede entender por qué Mirin le ocultaría algo así. Pero Tanya no tarda en insinuar lo peor. Dice que Mirin soñó en la empresa con un plan oculto, que está tramando algo grave. Shannon, aunque duda, escucha cómo ambas planean usar esa información para destruir a Vi y tomar el control de la compañía. Mientras tanto, Mirin está a punto de revelar la verdad, pero Vi la interrumpe con una confesión inesperada. Le dice que ya lo sabe todo. Ella se queda perpleja, hasta que él aclara que entendió que se fue porque está enamorada de él, y que no tiene nada que temer porque él también siente lo mismo. Y aunque intenta decirle que hay algo más detrás de todo esto, él la detiene y le suplica que no vuelva a alejarse, porque no soportaría perder a otra persona importante en su vida. De esta manera, Bill le dice que la ama, que juntos pueden enfrentar cualquier obstáculo, pero ella, abrumada, le promete contarle todo, pero recién el domingo, a lo que el chico acepta sin dudarlo. Y es así que esa misma noche, al llegar a casa, su madre le pregunta dónde ha estado. Mirin le responde que estuvo con Vi y que trató de decirle la verdad, pero él le declaró su amor, y al decirlo en voz alta, rompe en llanto, ya que lo ama con todo su corazón, pero también sabe que ese amor está a punto de ser puesto a prueba. Y ahora, la mañana siguiente, Vi aparece en su casa para recogerla. Ese gesto tan inesperado la sorprende y la emociona. Más tarde en la oficina, él la toma de la mano y le pide que sea su novia. Ella no responde de inmediato, pero él asume que el silencio significa que sí, y la abraza con fuerza. Pero lo que no saben es que Shannon presencia todo en silencio. Su mirada cambia y, lleno de celos, llama a Tanya y le dice que ha llegado el momento de usar esa información. Está listo para destruir a su primo. Poco después, en una reunión, el abuelo anuncia una gran fiesta para el fin de semana, donde se presentarán nuevas ideas frente a un grupo de inversores extranjeros. Vi, motivado, declara que aprovechará el evento para presentar su nueva aplicación,
Pero no todos celebran la noticia. Soyfit, fiel a su estilo, intenta intimidar a Mirin, le insinúa que debería dejar a Vi y acercarse a su hijo. Pero Vi aparece justo a tiempo, toma la mano de Mirin y delante de todos declara que están juntos. Y el comentario sorprende a todos. Soyfit, entre risas irónicas, intenta burlarse de ella, pero Shannon se adelanta y afirma que Vi ha mejorado muchísimo desde que Mirin ha llegado a su vida. Pero bueno, la noticia llega a Tanya como una bomba, así que celosa y furiosa se enfrenta a Mirin y la acusa de robarla a Vi. Asegura que su secretaria está usando su cercanía para seducir al jefe. Y justo entonces Vi escucha todo. Sin pensarlo, enfrenta a Tanya. Le dice que deje a Mirin en paz, que nunca sintió atracción por ella, y que su personalidad arrogante y grosera es la verdadera razón por la que jamás habría funcionado algo entre ellos. Y es así que Tanya se retira, bastante humillada. Seguidamente, Vi consuela a Mirin y le asegura que no permitirá que nadie más la lastime. Le recuerda que su madre también fue víctima de desprecio dentro de la familia y que nadie la defendía, ni siquiera su padre, pero él no es como su padre, así que le promete que esta vez él sí protegerá a quien ama. Pero Mirin, aún afectada, le recuerda que el domingo tiene que decirle algo muy importante y espera con el corazón en la mano que él la siga amando después de saber la verdad. Pero bueno, Vi jura que nada cambiará eso. Y en otro lugar, Tanya se reúne con Shannon para reclamarle por no haberla alertado sobre la nueva relación de Vi, a lo que Shannon intenta calmarla, asegurando que esa historia de amor no va a durar mucho. Confía en que pronto todo se va a desmoronar. Y ahora, pasados los días, vemos como los primos trabajan arduamente para preparar sus presentaciones para la gran fiesta. Cada uno debe presentar una idea innovadora frente a un panel de inversionistas internacionales. Pero cuando el gran día llega, Vi no aparece por ningún lado. Su ausencia sorprende a todos. Shannon aprovecha la oportunidad, sube al escenario y declara que su primo está ocupado con otros asuntos y no podrá presentarse. Acto seguido comienza su propia presentación. Sí, es su momento. La oportunidad perfecta para brillar y quizás arrebatarle el futuro a Vi de una vez por todas. Pero por otro lado, vemos que Mirin regresa a la oficina con el corazón hecho un nudo. Ahí, para su sorpresa, encuentra a Vi sentado en silencio, observando unas fotografías. Y aunque no puede ver los rostros con claridad, sabe perfectamente quiénes son las dos mujeres de la imagen. La reconoce a ella y a su madre. Entonces, con la voz quebrada por la rabia y la tristeza, le pregunta si esa es su verdadera madre. Mirin no encuentra palabras, su garganta se cierra y las lágrimas comienzan a correr. Y ante esto, Vi destrozado siente cómo se desmorona la única confianza que aún tenía. Siente que la persona en la que había depositado todo su afecto, todo su amor, le ha mentido. Así que la acusa de haber usado el nombre de su madre, de haber jugado con sus emociones y de haberlo hecho ver como un tonto. Por su parte, ella intenta explicarse, pero él no está dispuesto a escucharla. Sin más, le pide que se marche de su oficina. Y vemos que mientras tanto en el evento, Shannon brilla con una presentación impecable, capta el interés de varios inversores y se lleva los aplausos del momento. Más tarde, Tanya se acerca a Vi, intentando aprovechar su vulnerabilidad, por lo que se le insinúa y trata de seducirlo, pero él, lejos de caer, la rechaza con firmeza. Le deja claro que jamás sentiría algo por ella, y sin rodeos la expulsa del evento. Y sí, el golpe es devastador para Tanya. Y vemos que por otra parte, el abuelo se encuentra con Shannon. Lo felicita por su esfuerzo y por haber cuidado de la empresa en momentos difíciles, pero también le reprocha el no haberse preocupado por buscar a su primo. A lo que Shannon, lleno de resentimiento, le responde que Vi siempre fue su nieto favorito, que lo ha mimado toda la vida y que está cansado de vivir bajo su sombra. Y anuncia que a partir de este día se centrará solo en sí mismo. Pero por otro lado, esa noche, Mirin regresa a casa desconsolada, llora sin poder contenerse, y cuando su familia le pregunta qué ha pasado, guarda silencio. Su madre, al ver su estado, comprende al instante que Vi ha descubierto la verdad. Y vemos que en otro rincón de la ciudad, Tanya y Shannon se reúnen en un bar. Ambos están llenos de rabia y frustración. Quieren destruir a Vi. Pero ahora hay una preocupación más grande, que el abuelo descubra que Nirapam sigue viva, lo cual podría arruinar sus planes. Mientras tanto, Mirin le envía varios mensajes a Vi, rogándole que le permita explicarse, a lo que él le responde con frialdad, solo pidiendo la dirección de su madre. Y bueno, sin otra opción, ella se la envía. Es así que la mañana siguiente, Soyfit, temiendo que el abuelo descubra la verdad, envía a un investigador privado a la iglesia donde se refugiaba Nirapam, con la orden de desaparecerla. Pero al llegar, el hombre se entera de que ya no vive ahí, y se fue hace unos días. Por otro lado, Vi llega a un hospital, y finalmente se encuentra con su madre. No puede ver su rostro, pero su corazón la reconoce, a lo que se presenta como su hijo. Ella, sin embargo, lo mira confundida y le dice que su hijo solo tiene 10 años. Ante esto, Vi queda perplejo. Es ahí que una monja lo lleva a un lado y le explica que Nirapam sufre demencia, y que ha ido empeorando con los años. Agrega que Mirin y su madre han estado cuidando de ella todo este tiempo, sin pedir nada a cambio. Entonces, conmovido, Vi declara que a partir de ahora se hará cargo de su madre y cubrirá todos sus gastos. Es por eso que quiere saber cómo ayudarla, a lo que las monjas le sugieren que intente conectarla con sus recuerdos del pasado. Sí, revivir momentos antiguos podría ser clave para estimular su memoria.
Y por otro lado, esa misma tarde, Mirin visita la casa de la tía Noi para entregarle unos brownies. Durante su charla, la inversora le cuenta que Vi no se presentó al evento y que su proyecto no fue seleccionado. Aclara que también no está interesada en invertir en la propuesta de Shannon y le pide a Mirin que arregle la situación. Y a pesar de que ha renunciado, Mirin decide ir a la empresa. Y ahí se encuentra con Shannon, ahora instalado en la oficina de Vi. Shannon al verla se alegra por un instante, pero la atmósfera cambia cuando ella pregunta por su primo. Y con una mirada dura, él le dice que no va a regresar. Ella lo confronta y le pregunta si fue él quien envió las fotos, a lo que Shannon lo admite sin remordimientos. Y ante esto, Mirin decepcionada le dice que lo que hizo fue muy malo, especialmente en un día tan importante. Pero él, lleno de soberbia, afirma que pronto tomará el control de la compañía y de esta manera le ofrece un puesto como su secretaria. Pero ella lo rechaza con firmeza y se va sin mirar atrás. Esa noche, mientras regresa caminando a casa, sigue procesando todo lo que ha pasado, hasta que ve una figura familiar frente a ella. Sí, es Vi. Actúa como si nada hubiera ocurrido y con una sonrisa tranquila le pregunta si le enseñará a preparar chocolate caliente. Ella siente sin palabras. Es así que van a su casa y por un momento todo parece volver a ser como antes. Preparan la bebida juntos en silencio como si compartieran una vieja rutina. Y cuando todo está listo, Mirin intenta hablar, quiere explicarlo todo, pero él la detiene, le dice que no es el momento, que ahora lo único que importa es cuidar de su madre. Más tarde, mientras Vi duerme en el sofá, Mirin encuentra su cuaderno personal y al pasar las páginas se topa con la receta de chocolate caliente. Pero lo que más la conmueve es descubrir que él ha anotado cada uno de los momentos especiales que vivieron juntos. Cada gesto, cada palabra, cada instante está registrado como si hubieran sido capítulos de un libro que él no quería olvidar. Así que, tocada hasta lo más profundo, le deja una nota escrita a mano expresando sus sentimientos, con la esperanza de que él la lea pronto. A la mañana siguiente, justo cuando Vi está por marcharse, la madre de Mirin lo detiene y le pide que se quede a desayunar. Durante la comida hablan sobre Nirapam. Vi sigue sin entender por qué su madre lo dejó, porque lo abandonó cuando era un pequeño, y esa herida sigue abierta, y aún no ha encontrado cómo sanarla. Poco después llega la tía Noi y pide hablar en privado con él, y es ahí que le reprocha que haya desaparecido de la empresa sin avisar, y le recuerda que tiene responsabilidades, aunque también le aconseja que perdone a Mirin, porque sabe cuánto se ha arrepentido. Y antes de irse le advierte que Shannon se ha vuelto en su contra, y que si no actúa rápido, podría perderlo todo. Más tarde, Mirin le dice a Vi que entenderá si ya no quiere que siga a su lado, pero él con calma le responde que ella es la única persona que lo ama como tal y como es, que ha estado ahí en los peores y mejores momentos, y a pesar de todo lo vivido, todavía la quiere a su lado. De camino al hospital, ella le pregunta si enfrentará a Shannon por el control de la empresa. Ante esto, Vi responde que no quiere pelear con él, porque lo considera como su hermano, y está dispuesto a perderlo todo antes que destruirlo. Entonces Mirin le revela algo que cambia su perspectiva. Shannon no está luchando por la empresa, sino por la aceptación del abuelo. Vi se queda en silencio. Le duele pensar que la única razón por la que su abuelo le ha dado atención es por haber sido el nieto marcado por la tragedia. Mientras tanto, Shannon se reúne con Tanya. Juntos trazan un plan para arrebatarle la compañía a Vi. Ella comprará la mayoría de las acciones, lo nombrará director ejecutivo y dejarán afuera a su primo. Y sí, todo parece encaminarse hacia una jugada definitiva. Pero por otro lado, en el hospital, Vi ofrece a su madre una taza de chocolate caliente, con la esperanza de que ese sabor despierte su memoria. Pero no ocurre nada. Ante esto, Vi rompe en llanto, por lo que Mirin intenta calmarlo, recordándole que todo proceso lleva tiempo. Y además le asegura que nunca estará solo, porque ella siempre estará con él. Subida a un banco lo abraza con fuerza, sellando un momento que es más fuerte que cualquier promesa. Pero resulta que esa misma tarde, Nirapam desaparece de su habitación. Vi la busca desesperadamente, hasta que la encuentra charlando con un niño. Ella le cuenta que su hijo solía ser como él, pero ahora ya es un adulto. Entonces, al ver a Vi con los ojos llenos de lágrimas, algo dentro de ella se activa y finalmente lo reconoce. Vi, por primera vez en años, logra ver el rostro de su madre, por lo que llora aún más. Y luego al mirar a Mirin, también ve su rostro por primera vez. Le sonríe, la felicita y le dice que es aún más hermosa de lo que había imaginado. Y a partir de este día, Vi se lleva a su madre a vivir con él. Le toma fotos, las imprime y se las muestra todos los días para que no lo olvide. Y en medio de esta nueva etapa, le pregunta a Mirin si quiere ser oficialmente su novia. A lo que ella, feliz, finge no haberlo escuchado y le pide que se lo repita. Pero él no dice más nada, solo sonríe y le da un beso. Sí, que viva el amor. Y vemos que mientras tanto Soy Fit intenta manipular a los accionistas ofreciéndoles bolsos de diseñadores para que voten por su hijo en la próxima elección del nuevo CEO. Y amenaza con expulsar a quienes no cooperen. Pero Vi, decidido a recuperar su lugar, se prepara junto a Mirin para regresar. Y aclara que no quiere destruir a su primo, solo quiere enseñarle que lo que está haciendo no es lo correcto.
Al día siguiente, mientras Mirin sale de casa, el investigador privado de Soy Fit comienza a seguirla. Quiere encontrar al juguetero que supuestamente esconde algo, pero Mirin se da cuenta y sin perder tiempo, le pide ayuda a unos transeúntes, enfrenta al hombre y lo graba. Lo acorrala con preguntas, pero él entra en pánico y termina huyendo. Pero bueno, dejando esto de lado, días después llega el esperado momento de la reunión para nombrar a nuevo CEO. Shannon está confiado. Tanya, convertida en la mayor accionista, lo respalda con firmeza. Y todo parece estar bajo control, hasta que aparece el abuelo. Su presencia descoloca a todos, y especialmente a Shannon. Durante la reunión, Shannon toma la palabra y argumenta que él debe ser el nuevo líder, a lo que los accionistas lo apoyan. Pero justo cuando está por tomar la decisión final, Vi aparece en la sala. Algunos lo critican, diciendo que es arrogante, que ha sido un líder con defectos. Pero Vi no se defiende con excusas, admite sus errores, reconoce sus fallas, pero deja en claro que está comprometido a mejorar, a trabajar duro y a poner siempre a la empresa primero. Ante esto, su abuelo lo apoya. Recuerda que muchos de los éxitos de la compañía ocurrieron bajo su liderazgo. Por su parte, Shannon, molesto, responde que él fue quien estuvo detrás de todos esos proyectos. Pero bueno, el peso de la figura del abuelo influye en la votación final, y los accionistas deciden darle una segunda oportunidad a Vi. Por su parte, Soy Fit y Tanya intentan oponerse, pero esta vez Shannon las detiene. Ya no quiere seguir ese camino, acepta la decisión y reconoce que su primo también merece una oportunidad para empezar de nuevo. Y ahora, ya más tarde, el abuelo se reúne a solas con Vi para tener una conversación definitiva. Le dejan claro que esta es su última oportunidad para demostrar a sí mismo quién quiere ser, y le pregunta si logró encontrar a su madre. Y Vi, sorprendido, se da cuenta de que el anciano ya estaba al tanto. El abuelo le explica que nunca fue cuestión de favoritismos. Shannon siempre tuvo a su madre, pero Vi, en cambio, creció bajo su cuidado y lo crió como si fuera su propio hijo, aunque muchas veces no supiera cómo expresarlo. Y cuando descubre que ahora su nieto puede ver el rostro de las personas, su expresión se ilumina. Le dice que con eso, por fin, puede dejarlo en paz, porque sí, ya no lo necesita. Ante esto, Vi le agradece por todo, porque sin su apoyo jamás habría llegado tan lejos. Pero bueno, el conflicto aún no ha terminado. Vemos que en otro lugar, Tanya se cruza con Mirin en el baño y vuelve a provocarla. Sin embargo, nuestra chica ya no es la misma. Esta vez se defiende con firmeza y devuelve cada palabra con la misma intensidad. Ante esto, Tanya, furiosa, acude a Shannon y exige una reunión con el programador jefe. Y sí, tiene un plan para acabar con Vi de una vez por todas. Y aunque Shannon duda, su madre lo presiona para que coopere, ya que Soy Fit también quiere destruir a Vi. Pero le dejan claro a su hijo que Mirin no debe ser tocada. Poco después, Tanya se reúne con el programador jefe y le ofrece una gran suma de dinero a cambio de que filtre los datos de los usuarios que utilizan las aplicaciones creadas por Vi. Y aunque el programador vacila, la presión y el dinero lo convencen. Entonces vemos que más tarde esa misma noche, los primos coinciden en el ascensor y el ambiente se carga de tensión. Vi lo acusa de haber usado a su madre para herirlo, mientras que Shannon responde con resentimiento, afirmando que el abuelo solo lo prefiere por ser el nieto dañado. Y luego lanza una frase cruel, culpa a Vi por la desaparición de su madre, y las palabras lo hieren, y la discusión se transforma en una pelea física, donde ambos terminan heridos. Bajo las órdenes de Tanya, dos programadores ejecutan el plan, filtran los datos de más de 20.000 usuarios, y al día siguiente la noticia explota en todos los medios, las acciones caen en picada, y la empresa pierde millones, y obviamente el escándalo es grandísimo. Ante esto, Vi está devastado y asume la responsabilidad, no se esconde, y se disculpa públicamente con el equipo. Mientras tanto, Shannon va a enfrentar a Tanya y a su madre, les reclama por haber cruzado la línea, pero Tanya le responde con frialdad, asegurando que nadie podrá culparlos legalmente, y luego le ofrece una parte del dinero recibido de su padre y afirma que ya no necesitan a Big Noy. Y ante esto, Shannon solo le pide una sola cosa, que no vuelva a involucrar a Mirin. Más tarde, el abuelo convoca a los dos primos y les pregunta directamente si alguno de ellos está detrás de la filtración. Shannon responde con enojo, culpando a Vi por no forzar la seguridad, pero el abuelo le dice que esta rivalidad solo está destruyendo la reputación de la familia. Aunque por su lado, Vi, harto del caos, anuncia que renunciará a la empresa y pide que se abra una investigación formal sobre todo lo ocurrido. Ya esa misma tarde, Vi da una conferencia de prensa. El salón está lleno y Mirin también está ahí, de pie junto a él. Vi se dirige al público con serenidad y asume la culpa por lo sucedido. Se disculpa con los usuarios y con los inversionistas, a lo que luego anuncia su retiro como CEO y declara que su primo tomará el mando. Es así que invita a Shannon al escenario, pero es Tanya quien se adelanta, toma el micrófono y comienza a hablar de sí misma como si ya estuviera al frente de la empresa. Se avala, se posiciona y cree haber ganado, pero Shannon, al ver esto, se enfurece. Desde su casa, el abuelo observa la transmisión en vivo y su pulso se acelera casi al punto del colapso, pero logra calmarse justo a tiempo, respirando profundamente y tomando su medicación.
Después de la conferencia, Shannon y Mirin se encuentran a solas en la empresa. Él le pregunta si ya no cree que sea una buena persona, y Mirin con tristeza le responde que el hombre que alguna vez conoció parece haber desaparecido, que en su afán por conseguir poder ha olvidado sus principios y ha lastimado a quienes más lo querían. Y en ese momento, Vi llega y le pide a su novia que lo acompañe. Ella antes de irse le desea suerte a su primo como nuevo CEO, y es así que Shannon los observa alejarse juntos, y por un instante se sorprende de que, incluso después de todo lo ocurrido, esa pareja todavía siga unida. Ya al día siguiente, Mirin visita la casa de la tía Noi para entregarle unos brownies, sí, como solía hacer antes de que todo saliera de control. Durante la charla, ella le menciona a Mirin que irá a la empresa para hablar con Shannon, y le pide que la acompañe. Es así que al día siguiente, ambas se presentan en la oficina. La tía Noi, firme y directa, le solicita a Shannon que cancele su contrato como inversora, y afirma que ya no quiere seguir trabajando con él, y que solo está interesada en apoyar a Vi. Y es así que Shannon, resignado, acepta sin protestar, y promete devolver el dinero invertido. Y vemos que mientras tanto, Vi visita a su madre en el hospital, pero ese día Niram Pam no se encuentra bien, y en un momento de confusión toma un objeto que le recuerda a Soy Fit y comienza a llorar desconsoladamente. Vi, preocupado, intenta consolarla y le pregunta por qué llora, pero ella no puede responder. Entonces vemos un flashback que lo transporta a un recuerdo devastador, el día en que Niram Pam, devastada por la muerte de su esposo, fue confrontada por Soy Fit, quien la acusó de ser una cazafortunas y le exigió que abandonara la casa inmediatamente. Incluso llegó a amenazarla a ella y a su hijo si no obedecía. Pero bueno, ya al día siguiente, Niram Pam tiene un mejor día, sonríe con calidez y conversa con su hijo. Y en un momento, Vi le pregunta si sabe por qué Soy Fit ha actuado con tanta crueldad, a lo que su madre con franqueza revela la verdad. Soy Fit siempre odió a su hermano por haber heredado la empresa familiar, y ahora que Vi es el descendiente directo del único hijo varón, teme que le arrebate el control de la compañía. Por eso ha inventado sabotearlo constantemente para que su hijo, o sea Shannon, se convierta en CEO. Y vemos que mientras tanto, Shannon se enfrenta a los programadores responsables de la filtración y les exige una explicación, pero ellos se muestran indiferentes. Dicen que solo obedecieron las órdenes de Tanya y que si él quiere su lealtad, tendrá que pagar más que ella. Es así que más tarde se reúnen con Tanya para advertirle que Shannon está molesto por lo que ocurrió y que podría actuar en su contra. De esta manera, Tanya, estando inquieta, empieza a planear cómo eliminar a Shannon y quedarse con el control total de la empresa. Ya la mañana siguiente, el abuelo convoca a todos los ejecutivos y accionistas a una reunión de emergencia y anuncia que ha ordenado una investigación para descubrir quién está detrás del escándalo de la filtración. Tanya se siente acorralada y en lugar de guardar silencio, comienza a discutir violentamente con el presidente. Lo insulta, lo desacredita y afirma que como ella es la mayor accionista, puede destruirlo cuando quiera. Y sí, la tensión sube tanto que el anciano sufre un colapso y cae al suelo. De esta manera, Vi y Mirin llegan al hospital en cuanto se enteran de lo ocurrido. Ahí, Shannon, conmovido por el estado de su abuelo, se abre emocionalmente con su primo. Le cuenta todo lo que pasó y se disculpa por sus actos. Ante esto, Vi lo perdona sin dudarlo y le confiesa que jamás deseó robarle el afecto del abuelo. Y también le admite que cometió errores. Y es así que los dos primos finalmente se terminan reconciliando. Y juntos deciden unir fuerzas para sacar a Tanya de la empresa. Por otro lado, Soy Fit tiene una conversación privada con Mirin. Por primera vez entre lágrimas, admite su horror. Reconoce que su hambre de poder la llevó a permitir que una extraña tomara el control de su familia. Aunque también le pide perdón a Mirin por la forma cruel en que la trató. Y le promete que a partir de ahora, la va a respetar. Por lo que ahora, poco después, todos visitan al abuelo ya más estable. El anciano se emociona al ver a su familia unida y le pide perdón a Shannon por no haberle prestado la atención que merecía y le agradece a ambos nietos por haber dejado atrás el orgullo. Y es así que en los días siguientes los primos se reúnen a sus respectivas secretarias para planear juntos la caída de Tanya. Y la tensión crece cuando el grupo de manifestantes protesta frente a la empresa por la filtración de datos. Y sí, la presión sobre la junta directiva es inmensa. De esta manera, Tanya aprovecha la situación y convoca a una reunión con los accionistas. Promete que ella puede resolver el problema y que piden que vote por ella como nueva CEO. Y ante la falta de opciones claras, muchos acceden, aunque con reticencia. Pero justo cuando parece que todo está perdido, la televisión transmite una conferencia de prensa inesperada. Vi y Shannon de pie, uno al lado del otro, presentan públicamente las pruebas que implican directamente a Tanya en la filtración de datos. Muestran los testimonios de los programadores, los documentos y los registros de transferencia. Y al escuchar la revelación en la conferencia, Tanya enloquece, grita, patalea y niega toda participación en el escándalo de la filtración de datos. Pero ya es tarde, las pruebas son claras, los testimonios son firmes y los accionistas, cansados de su arrogancia, se niegan a escucharla. Y sí, finalmente es expulsada de la empresa.
Y por otro lugar, Zoe Fit, con el corazón pesado, se arrodilla frente a su padre y entre lágrimas le pide perdón por todo el daño que ha causado, a lo que el anciano, al ver que es sincera, también se quiebra y se disculpa por no haberla valorado lo suficiente como hija. Luego le informa que han localizado a Nirapam y le propone llevarla a casa para que la familia finalmente cierre ese capítulo, a lo que ella termina aceptando. Ya más tarde Zoe Fit se encuentra con Vi y por primera vez se disculpa por todo, por el rechazo, por los desprecios y por las intrigas. Él, aun conmovido por todo lo que ha ocurrido, la termina perdonando, porque al final, por encima de todo, son familia. Y es así que al día siguiente, Vi lleva a su madre a la casa del abuelo, pero desafortunadamente ese día Nirapam no está bien y confunde los rostros y se aísla. Y más tarde, cuando están a solas, Zoe Fit se sienta junto a ella. Con voz temblorosa se disculpa por todos los años de odio. Ante esto Nirapam, aunque no entiende del todo lo que ocurre, la mira con ternura. Le dice que en el fondo parece una buena persona. Y sí, estas palabras, aunque simples, se sienten como el perdón que ella más necesitaba. Y ahora, ya pasado un mes después, todo ha cambiado. La familia se ha reconciliado, la empresa ha recuperado su prestigio y la tía Noi ha decidido volver a invertir, confiando en esta nueva etapa de unidad. Por lo que un día el abuelo convoca a todos a una reunión muy importante. La sala está llena de expectativas, por lo que los primos se miran, listos para lo que vengan. Ambos afirman que el otro merece ser el nuevo CEO. Pero entonces el abuelo sorprende a todos y anuncia que la nueva directora ejecutiva será Zoe Fit. Es así que los primos la aplauden y la felicitan. Y sí, por primera vez no hay resentimiento, solo orgullo compartido. Ella ha demostrado que el cambio es posible y que redimirse también es parte del liderazgo. Y ahora vemos que en los siguientes días, la relación entre Mirin y Vi florece como nunca. Son inseparables, comparten desayunos, proyectos y risas. Y vemos que una mañana, durante una charla trivial, la tía Noi lanza una pregunta inocente que cambia el rumbo de todo. Les pregunta si ya pensaron en casarse. Es así que ambos se miran, sorprendidos, pero la semilla ya está plantada. Es así que esa misma semana, Vi empieza a preparar todo, por lo que la lleva al parque de diversiones donde comenzó todo. Y ahí, entre risas y nostalgia, le confiesa que al principio ese lugar era su mayor tormento. Cada vuelta en el carrusel le recordaba el abandono, el miedo y la soledad. Pero todo cambió el día en que ella apareció en su vida. Y desde entonces, ese lugar se convirtió en símbolo de esperanza. Porque sí, con Mirin todo tiene sentido. Y a pesar de que su historia comenzó como una mentira, Vi ahora sabe que lo que tiene es real, que no hay máscara ni secreto que supere el amor sincero que ella le ha dado. Entonces se arrodilla frente a ella y le propone matrimonio. Pero Mirin no responde con palabras, le entrega su cuaderno personal y le pide que le lea una página escrita mucho tiempo atrás. Y al abrirla, Vi encuentra un mensaje que lo conmueve profundamente. Ella había escrito que, aunque era una mujer pobre y él un hombre rico, nada podría interponerse entre ellos, que cuando llegara el momento, estaría lista para casarse con él. Y sí, ese momento finalmente ha llegado. Es así que ambos sellan su compromiso con un beso, mientras el carrusel gira detrás de ellos, y ya no como símbolo de dolor, sino como el recordatorio de que incluso las historias más rotas pueden encontrar un final feliz. Y es que de esta manera termina el resumen de Face is Love. Ya saben, si les gustó, no olviden comentar amor en la caja de comentarios, aunque también no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Chao.